amado hermano, el contexto de estos 3 versículos es que llegaron ciertos fariseos y escribas. ¿De dónde venían? Según lo que hemos leído, ¿de dónde venían estos fariseos y escribas? Versículo 1. Mateo capítulo 15, versículo 1. De Jerusalén. ¿Dónde estaba el Señor? Según la lección pasada. ¿Dónde estaba el Señor? Versículo 34. Capítulo 14, versículo 34. Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Y esa región, esa ciudad, esa aldea, queda en la región de Galilea, Capernaum. Porque ese era el centro del Señor, arriba en el norte. Jerusalén, recuerde que está hacia el sur. Es como decir, por ejemplo, aquí Arica, la región de Arica, ¿ya? La región de Arica. Por ejemplo, está Poconchile, está Azapa, está Cotpa, está Camarones, está Cuya, está Caleta Vítor, está Yuta. ¿Me entiende que esta región es la región? Y aquí habían distintas ciudades, lo mismo es allá. Ellos estaban hacia el norte donde estaba el Señor y Él estaba en Genesaret. Y hay una distancia muy cortita, vamos hermanos. Es como decir de aquí a San Miguel o de aquí a Caleta Vítor. Así eran las distancias que había entre esa región. Y vinieron de Jerusalén. Es como decir que vienen desde Antofagasta o desde Iquique, aunque la región no es tan grande Israel. Si usted se da cuenta, en una forma geográfica, Israel no es tan grande. Los kilómetros no lo sabría decírselo en esta hora. Pero era una distancia que vinieron desde Jerusalén a ver. Y dice la palabra, hasta este punto, la mayor parte del ministerio de Jesús había sido en la región de Galilea. Galilea, como les decía, estaba al norte de Judea, de donde está Jerusalén, y los escribas y fariseos, una delegación oficial de Jerusalén que venía a investigar y a evaluar. A eso es lo que venían, a investigar y a evaluar las palabras y la obra del Señor. Y esto, amados hermanos, están realmente desconcertados. Y en muy poco tiempo más se sentirán verdaderamente indignados. Porque ahora están desconcertados solamente. Pero más adelante ellos van a estar indignados por la obra y el ministerio del Señor. Han escuchado mucho. La fama del Señor llegó hasta Jerusalén. Y no solamente cruzó, amados hermanos, las regiones, incluso cruzó hasta las fronteras. ¿Se recuerdan que en los capítulos anteriores habíamos visto que la fama del Señor no solamente llegó ahí en la región de Galilea, sino que hasta dónde se extendió la fama del Señor? ¿Se recuerdan? A un país vecino de Israel, hasta Siria. ¿Se recuerdan el capítulo 4, capítulo 5? Que desde Siria venían los enfermos, porque habían oído la fama del Señor. Entonces, amados hermanos, esto también llegó a oídos de los escribas y fariseos que se encontraban en Jerusalén. Y el contexto de lo que, amados hermanos, podemos decir del versículo 10 y el versículo 11, es que ellos preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Mire, la tradición de los ancianos. Estos lavamientos ceremoniales fueron ordenados por la tradición, no por la ley, sino que fueron, amados hermanos, expuestos por la tradición de los ancianos y no por la ley o por las escrituras. Pero el Señor no les responde a ellos y les dice, ¿sabe qué? Nosotros no estamos... No, el Señor les vuelve a hacer como... Les responde con una pregunta capciosa. Es
como cuando el Señor les dijo, cuando se encontraron con la mujer que había caído en adulterio. ¿Qué el Señor les dijo? ¿Ve que les respondió de una forma distinta? Y no es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban ¿qué? Esperaban encontrar una falta, una falla. Sino que, como dice la palabra, Dios los prendió en su astucia. Porque el hombre cree, amados hermanos, y piensa que uno puede engañar a Dios, o puede burlar a Dios, o puede ser más sabio que Dios. Y Dios nos pilla. Dios nos pilla, amados hermanos. Y el Señor le responde con una pregunta. No le responde a lo que ellos estaban preguntando. Les pregunta, ¿y por qué ustedes invalidan? El Señor les dice, capítulo 15, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento? Ahora no le está diciendo la tradición, le está diciendo el mandamiento. El Señor, porque ¿qué es lo que decía el capítulo 5, versículo 17? Que Dios vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley y incluso Él dice, no pasará ni una tilde ni una coma hasta que se cumpla. Y se cumplió, y Jesucristo la cumplió. Y no solamente la cumplió, sino que Él enseñó incluso ¿qué le estaba enseñando a ellos? Le estaba diciendo, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento? No estoy diciendo una tradición. Le diciendo, ¿por qué ustedes están quebrantando el mandamiento? ¿Cuál es el punto de esto? En que el Señor les dice a ellos, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, y le está enseñando a ellos, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios, hablando de la ley, por vuestra tradición. ¿Y cuál era la tradición? Es que si ellos, amados hermanos, en una forma deshonesta, el hombre había puesto algo para Dios, ellos lo invalidaban. Porque ¿qué es lo que había en ellos? Rapiña, codicia, querían las ofrendas. ¿Se entiende? Entonces, el contexto, amados hermanos, de esta lección es que Dios, ¿qué está mirando? Dios no mira lo externo, sino mira lo interno, mira lo que nosotros podemos ofrecer con sinceridad. Eso es lo que mira el Señor, no la parte externa, sino la interna, si lo hacemos con sinceridad, con humildad, si lo hacemos buscando a Dios de todo corazón. No solamente de labios, no mostrando una apariencia, porque la apariencia Dios la desaprueba. ¿Me entiende? Eso es lo que está aquí el Señor desaprobando. No solamente desaprobando su conducta, sino también la forma en cómo lo hacían. Que le enseñaban al pueblo de una forma, pero lo hacían transgredir la ley. ¿En qué? En que ellos invalidaban la ley. ¿Por qué? Porque la codicia los llamaba. Invalidando el mandamiento de Dios, hipócrita les dice. Por eso que les dice, bien profetizó Isaías sobre vosotros, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Entonces, eso es el punto que el Señor aquí está, amados hermanos, enrostrándoles a ellos y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué quebrantan? En otra oportunidad, no sé si lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, ¿por qué quebrantan el día sábado? Y el Señor después les dice, ¿acaso no oíste lo que hizo David con los panes? Entonces, siempre, amados hermanos, ellos buscaban la forma de buscarse puros, santos, y eso es también una cuestión también para nosotros, a no mostrarnos así hipócritamente, sino ser realmente lo que somos delante de Dios. Y no mostrarnos más allá en cuanto a santidad, porque cual más, cual menos, todos pecamos delante de Dios. Y tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras falencias, tenemos nuestros errores delante de Dios. Quizá nosotros nos vemos, pero no sabemos lo que hay en el interior, pero Dios sí lo conoce. Dios sí me conoce. ¿Podré yo engañar al Señor? No, Dios sí, lo que me restringe, a lo que me llama, es que yo viva acorde a lo que Él me está exigiendo. Y por eso es que constantemente lo decimos, ¿no es cierto?
Constantemente estamos diciendo que Dios siempre va a tratar con mi corazón, siempre va a tratar con mi vida, a fin de que yo viva una vida santa, una vida piadosa, una vida acorde a lo que me exige. ¿Por qué? Porque lo que está aquí adentro es lo que me contamina, no lo de afuera. Por eso es que después vemos aquí, amados hermanos, y Jesús le habla a la multitud y le dice, llamando a la multitud, le dice, entonces el versículo 10, y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, les dice. No lo que entra en la boca contamina al hombre, hablando con respecto a esta tradición, y aquí le está enseñando a la multitud el Señor, con respecto a esta tradición que ellos mismos habían arraigado dentro del pueblo de Israel. Le está corrigiendo, ahora el Señor corrige, ¿ve que el Señor enseña? Le está enseñando aquí a la multitud, ¿a qué? A que la multitud aprenda y sus ojos sean, amados hermanos, caiga la venda de los ojos de ellos y puedan ver la astucia de estos hombres. Por eso, amados hermanos, en el Evangelio usted va a encontrar también hombres astutos, como dice la palabra, hombres rapaces, que lo único que hacen es devorar, amados hermanos, y trasquilar a las ovejas. Dios nos ayude, amados hermanos. Y le enseña el Señor a la multitud y les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. ¿Y qué sale de la boca, amados hermanos? Según lo que vemos aquí en el versículo 19, pero lo que sale de la boca del corazón es lo que contamina al hombre. ¿Y qué salen? Malos pensamientos. Eso contamina, eso nos contamina. Cuando nosotros tenemos malos pensamientos, eso nos contamina. Sea hombre o sea mujer. Si usted entiende y sabe, amados hermanos, que son malos pensamientos que vienen a su vida, eso lo contamina. Y por eso es que le decimos, Señor, a veces le decimos, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis falencias, perdona aquellos pecados con los que yo te he ofendido, porque a veces ni siquiera entendemos que a veces ofendemos a Dios. Y tenemos que tener cuidado con aquellas cosas, porque también tenemos que confesarlas. Tenemos que decirle, Señor, hay cosas que quizás yo he cometido ignorantemente o inconscientemente y yo he faltado delante de tu presencia, pensando cosas que no debiera pensar. Malos pensamientos, homicidios, no solamente físicos, sino incluso hasta espirituales. También tenemos que tener cuidado de esos homicidios espirituales. Adulterios, físicos solamente. Se muestra también una forma física, los hermanos, las hermanas, pero también adulterio espiritual. Fornicaciones, todas estas cosas también nos contaminan. No solamente en una parte física o sexual, sino que también fornicación, amado hermano, cuando hay idolatría. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas esas cosas nos contaminan. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Todas estas cosas contaminan al hombre, no lo que entra o sale. Porque el ejemplo que dio el Señor, usted come, está en su cuerpo, los nutrientes lo adquiere o lo absorbe su cuerpo y después lo malo lo desecha. Ve que el Señor enseñó una cosa tan simple y sencilla y se los hace ver a ellos. Pero ellos lo mostraron como una tradición importante. Tenían que lavarse las manos, la importancia. Hay cosas que son importantes, sí, y tienen que hacerse con solemnidad delante del Señor. Y eso es importante. Pero también saber equilibrarlas y no llevarlas al extremos. Porque cuando llevamos algo, amados hermanos, que nosotros creemos que la llevamos al extremo, entonces se vuelve una tradición, se vuelve algo que es nosotros nomás. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que equilibrar todas las cosas, tanto espirituales como físicas o carnales. Todos tenemos que equilibrarlo delante del Señor. Y Él tiene que enseñarnos. Tiene que enseñarnos el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos, para que nosotros podamos aprender que las cosas que nos contaminan, amados hermanos, no son las de afuera, las externas, en el sentido de la comida, a eso me refiero, sino, amados hermanos, las que realmente están en nuestro propio ser,
Eso es lo que nos contamina. Por eso es que el Señor siempre y constantemente nos va a decir, límpiese, límpiese, santifíquese, porque eso lo contamina. Y las cosas contaminadas no entraban en el altar. Por eso es que había un labraco, para que se limpiara el sacerdote, limpiara las ofrendas, y recién entraban al lugar santo. Así también nosotros. ¿Amén? Gloria sea el nombre del Señor. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, bien, el Señor estaba, como les decía anteriormente, pasamos entonces ahora al segundo punto. El Señor estaba ¿en qué lugar estaba el Señor cuando ocurrió esto? Cuando vinieron los fariseos y los escribas, ¿dónde estaba? En Genezaret, ahí estaba. Ahora, ¿qué dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 39, hermana Andrea? Versículo 39 del capítulo 15, Mateo, ahí estamos. ¿Sí? Sí, sí. Ahí el hermano le va a pasar para que se pueda escuchar en la transmisión. Empieza entonces, ¿no? Versículo 39. Sí. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Magdala. ¿Dónde estaba Magdala? Un poquito más abajo. ¿Me entiende? Estaba Genezaret, está Capernaum, es como decir, está acá Arica y un poquito más abajo está San Miguel, lo mismo. Estaba aquí en Genezaret y el Señor, o estaba en Genezaret, en San Miguel, y bajó aquí a Arica. ¿Se entiende? Esas son las distancias, son distancias cortitas que tenía en esa región. Por eso es que se dice que era como su cuartel general, siempre estuvo ahí, primariamente estuvo casi. Y de repente el Señor descendía para la fiesta, Él descendía a Jerusalén. ¿Se entiende eso? Para la fiesta el Señor iba a Jerusalén, o iba de repente y se bajaba hasta Jericó, después bajaba, ¿se entiende? Y después volvía, porque ese era como su cuartel general. Lo mismo que aquí Arica. Señor, este es su cuartel general, Arica, y de repente va para allá y se regresa. Y va para allá y se regresa. ¿Se entiende? Eso es más o menos lo que hacía el Señor en su trayectoria en la región donde Él permanecía. Amén. Bien, entonces estaba ahí en Genezaret y ahora baja un poquito más abajo a Magdala. Y ahí, amados hermanos, otra vez, los fariseos y los saduceos son dos comunidades opuestas. Los fariseos y los saduceos eran opuestos. Su colaboración en cuanto a estos dos partidos, podríamos decirlo, mostró un profundo temor entre los líderes religiosos. Los saduceos y los fariseos eran enemigos. Y no enemigos ahí nomás, sino hace mucho tiempo. Y el hecho de que se unieron contra Jesús muestra que lo consideraban una amenaza seria. Si ellos se unieron es porque era una amenaza seria al Señor para ellos y para sus tradiciones o para su forma de vivir y de pensar. Los fariseos vivían según los puntos más pequeños de la ley oral y de los escribas. Esos eran los fariseos. Pero los saduceos recibían solo la palabra escrita de las escrituras hebreas. Otro punto que los caracterizaba y que son diferentes: los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección. Los saduceos no. Los saduceos no creían en la resurrección. Mire, vamos a ir a Hechos, capítulo 23. Hechos, capítulo 23. Vamos a ver un ejemplo, amados hermanos, que incluso Pablo ocupó esta misma situación de que los fariseos creían en la resurrección y los ángeles y los saduceos no. Hechos capítulo 23, versículos 6 al 10. Vamos a tener una pequeña ahí, amados hermanos, para ver la contienda y cómo Pablo ocupó esto y de provecho para él.
El versículo 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio y dice: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección. ¿Qué es lo que creen en qué creen los fariseos? En la resurrección, ¿ve? De los muertos, en la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque estaban juntos. Tanto en un momento atacaron al Señor y ahora estaban para condenar a Pablo. Porque dice el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Qué dicen los saduceos? Ellos no creían en la resurrección. Ni en ángel, ni en espíritu. Pero los fariseos, ¿qué dicen? Afirman estas cosas. ¿Se da cuenta la diferencia entre un fariseo y un saduceo? Pero ellos se unieron para atacar al Señor. Entonces, la amenaza era seria para ellos. Que uno crea, es como decir: yo me voy a juntar con un testigo de Jehová. ¿Hay concordancia entre un cristiano y un testigo de Jehová? Ninguna. Pero se unieron para atacar a un mormón. ¿Se entiende? O en este caso, pongámoslo al revés: un testigo de Jehová se unió con un mormón para atacarnos a nosotros. Y no hay concordancia entre ellos. Algo similar son los fariseos y los saduceos. Bueno, no voy a alargarme. Hubo un gran vocerío, levantándose de los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, y así sucesivamente, pero ese es el ejemplo, amén. Los fariseos no eran un partido político y estaban dispuestos a vivir bajo cualquier gobierno que les permitiera practicar su religión como quisieran. Los saduceos eran aristócratas y colaboraban con los romanos para mantener su riqueza y su poder. Eso eran los saduceos. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías. Eso es lo que buscaban también ellos, buscaban al Mesías. Y por eso es que también el Señor les dice que ustedes no entienden, pueden entender, amados hermanos, pueden saber los tiempos, pueden saber que está la tempestad, pueden saber que vienen los arreboles del cielo nublado, pero les dice hipócritas. Ellos esperan al Mesías, pero no pueden saber que el Mesías estaba entre ellos. A pesar de estas diferencias, Jesús los unió. Y siempre Dios va a unir. Dios no deshace. Incluso hasta los propios enemigos, a veces el Señor los une. Gloria sea el nombre del Señor. Y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Esto es lo que hicieron los fariseos y los saduceos. Pero Jesús había hecho muchas señales y a ellos no lo convencieron. Esperaban una señal del cielo. A Jesús ya le habían pedido señal ya. ¿Se recuerdan que en el capítulo 12 al Señor ya le habían pedido señal? Capítulo 12, versículo 38. Pero el Señor les vuelve a decir ahí en el mismo capítulo 12 de Mateo, el versículo 38, les dice: la señal de Jonás les será dada. Ahora, ¿qué significa esta señal? Jesús prometió una señal que tendrían para poder llevar a la gente a la fe. ¿Y cuál es esto? Su resurrección. Ya había, como le decía anteriormente, ya había mencionado la señal de Jonás. Ahora, ¿qué significa esto? Entre la similitud entre la señal de Jonás y el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entenderlo. Ellos quizás no lo entendieron, pero para que nosotros lo entendamos. Jonás se sacrificó. ¿Recuerda a Jonás en la barca? ¿Qué hizo Jonás? Se sacrificó para que otros se salvaran. ¿En qué sentido? En que él dijo: échenme. Y el mar se aquietará. Jonás se sacrificó y Jesucristo se sacrificó por nosotros. Jonás desapareció de toda vista humana al hacer esto, ¿no es cierto? Fue echado al mar y de ahí no se vio más. ¿Los pescadores lo volvieron a ver? No lo volvieron a ver. Era hasta ese momento. Pero desapareció.
Jonás fue sostenido los días que no pudo ser visto, y lo mismo el Señor. El Señor fue sostenido cuando Él no pudo ser visto, cuando Él entró en la tumba. Jonás regresó después de 3 días, y el Señor regresó y fue visto después de 3 días de su resurrección, como si hubiera vuelto de entre los muertos. Jonás predicó él arrepentimiento. ¿Y qué es lo que estaba aquí predicando el Señor? ¿Cuál es el eslogan que el Señor comenzó, hermano Rafael? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Ahí el hermano le va a pasar. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, en esto, amados hermanos, es lo que quiso decir el Señor. El Señor les dijo, no les voy a dar señal, sino que la señal de Jonás. Pero ellos no entendieron esa señal. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor también ahora les dice a los discípulos, en el capítulo 16, ellos llegando, en el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, le habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero, amados hermanos, el Señor entendiéndolos, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Después, amados hermanos, del conflicto anterior con los líderes religiosos, Jesús dio una advertencia a sus discípulos, usando una metáfora de levadura. Era la expresión metafórica judía para una influencia maligna. Eso es lo que significa la levadura. Es, amados hermanos, una metáfora judía que influencia, de una influencia maligna. Para la mente judía, o para ellos, la levadura siempre fue un símbolo del mal. Y eso es lo que también estaba transmitiéndole aquí el Señor a sus discípulos. Por eso nosotros también tenemos que cuidarnos de aquellas cosas que son de maldad. Por eso el Señor, por eso nos dice, guarda tus ojos, guarda tus manos, guarda tu pie, guarda tu boca, guarda tus oídos, guárdalos. ¿Por qué? Porque no son tuyos, son del Señor. Y nosotros somos templos del Señor, somos templos del Espíritu Santo. Guárdenos, guárdense. Guárdate de la levadura. Siempre fue un símbolo de mal. La levadura representa una influencia maligna, propensa a propagarse por la vida y para corromperla. Lo mismo que hace el mundo con todas las cosas que el mundo puede entregarle o puede darle. Música, videojuegos. Bueno, hay tantas cosas que el mundo entrega. Sobre toda cosa guardada, que lo dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria sea el nombre del Señor. La levadura, amados hermanos, es una falsa doctrina. También debemos de cuidarnos de las falsas doctrinas que el hombre ha inventado hoy en día con respecto al Evangelio. A la que se le llama apropiadamente levadura, porque es agria, hincha, extiende, corrompe toda la masa. Todas las cosas del mundo nos corrompen, voluntariamente o involuntariamente. Y todo, amados hermanos, todo se hace en secreto. El mundo no le va a mostrar la verdadera intención de la maldad que puede darle, sino que le muestra lo bonito. De a poquito, ¿se recuerdan? Fue introduciéndose el homosexualismo, de a poquitito. No fue de golpe. El lesbianismo o toda maldad, todo se muestra así despacito y después se masifica. Esa es la forma del mundo, eso es la levadura del mundo.
No solamente levadura, amados hermanos, con respecto a la doctrina de que nosotros podemos recibir desde afuera del mundo, sino que hay muchas cosas que contaminan nuestra vida. Entonces comprendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura. Jesús recalcó la importancia de estar en guardia contra las falsas enseñanzas, especialmente los que están al servicio de la hipocresía religiosa. Jesús encargó a sus discípulos 3 cosas. ¿Qué cosa? Jesús les encargó a sus discípulos que se guardaran de 3 cosas. ¿De qué cosa? De ignorancia. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que Él estaba usando como material. O sea, la levadura, para enseñarles. No lo entendieron. Para ilustrar una cosa espiritual, no entendieron. A veces Dios nos habla y no entendemos lo que Dios nos habla. Nos habla al Espíritu, pero no entendemos lo que Dios quiere hablarnos. De la ignorancia. También tenemos que tener cuidado nosotros, amados hermanos, de no vivir en la ignorancia espiritual. Le encargó a sus discípulos de la incredulidad, porque estaban demasiado preocupados por un suministro de pan cuando ya habían visto al Señor ya hacer 2 milagros con respecto a la multiplicación del pan. ¿Cuáles eran? Los 5,000 y los 4,000. 5,000 alimentó en una oportunidad y ahí cerquita de ellos ya había alimentado a 4,000. Por eso es que el Señor después le dice aquí, hombres de poca fe. Por eso, amados hermanos, nosotros a veces el Señor nos enseña así tan lueguito nomás, pero pasa un momentito nomás y al día siguiente y nos olvidamos de las enseñanzas que el Señor nos da. Las pasamos por alto, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Ignorancia, incredulidad, olvido, porque parecían olvidar lo que Jesús había hecho antes respecto de proveer el pan. Son cosas que el Señor les expresó a sus discípulos, amados hermanos, que no debían olvidar. Por eso es que después ellos dicen acá en el versículo 12 y dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En eso, amados hermanos, ellos estaban fallando. Entonces, amados hermanos, el Señor siempre nos va a resguardar para que no nos olvidemos, recordemos que hay cosas, amados hermanos, que no es lo externo lo que nos va a contaminar, sino que son nuestros propios hechos, nuestros propios actos, lo que está en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que está en nuestro corazón, eso es lo que nos contamina. Y eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios está mirando. Nosotros podemos mostrarnos muy bonitos. Usted puede encontrarme, hermano Pancho, pero Dios, ¿podré yo ocultarle al Señor mi maldad? ¿Podré ocultarle yo al Señor mi pecado? No se lo puedo ocultar. Y eso es lo que Dios me restringe. A eso Dios me restringe, a eso Dios lo restringe a usted. Y, amados hermanos, no olvidarnos de que, amados hermanos, como ya les decía en este segundo punto, con respecto a lo que Dios nos habla, cómo nos habla, la forma en cómo nosotros debemos de entender el concepto de lo que Dios quiere decir a nuestra vida, entenderlo, amados hermanos. A veces Dios nos habla, pero parece que no entendemos lo que Dios nos habla. Le oímos, pero le oímos pesadamente. Todas esas cosas también tenemos que recordarlas y tenerlas en nuestro corazón para fin de que el Espíritu Santo, amados hermanos, vea que hay cambios en nuestra vida. Porque Él es el que trata con nosotros. Él es el que tiene que ver que yo estoy cambiando, no ser contrario a Él, no ser contrario al Espíritu, sino ser dócil a lo que Él me habla, ser dócil a lo que Él quiere transmitirme, a lo que Él quiere decirme. No estar en confrontamiento con el Espíritu constantemente, sino ser dócil a Él. Si Él me dice, Francisco, cambia esto, entonces yo tengo que tratar de cambiarlo, por más que me cueste, pero decirle, Señor, ayúdame. No
no esconder mi realidad delante del Señor, sino exponérsela. Si Él me está, mire, si el hermano me razona y me dice, ¿sabes qué, Francisco? Tienes una mancha acá. Y yo le digo, no, tienes una mancha acá. No. ¿Qué estoy haciendo? Ignorando lo que Él está viendo. ¿Puedo verme yo con mi ojo acá? No puedo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a un espejo, y tengo que oír el consejo de lo que Él me está diciendo. ¿Me entiende? Lo mismo hace el Espíritu con nosotros. Él me está mostrando, me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes esto. Si vas a salir así, tienes esto. Entonces, el Espíritu me muestra y me está diciendo, mira, mírate al espejo. Me miro, sí. Entonces, ¿qué hago? Busco un pañito y me limpio. El Espíritu te dice, hay mentira. No tengo mentira. Mírate. Señor, sí, tengo mentira. Me limpio la mentira. ¿Tienes maldad? Me limpio la maldad. ¿Tienes hipocresía? Sí. Ve que es una cosa dócil, entonces yo que le digo, Señor, ayúdame. Dame un pañito para yo poder limpiarme. Dame de tu sangre para yo limpiar mi corazón. Todo eso se lo pedimos al Señor. En Él hay sangre fresca para limpiar nuestros pecados, nuestras maldades. Que no pueda haber hipocresía en nuestro corazón, falsedad. Nos mostramos limpios, nos mostramos puros, pero el Señor conoce nuestro corazón. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que Dios quería transmitirle a la gente. Que no se mostraran puros como los fariseos, sino que se mostraran tal cual como eran. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí la lección. Ya no quiero dar más, porque sería palabra de hombre. Amén. Bien, amados hermanos, puesto en pie, estaremos orando delante del Señor para agradecer por esta lección que Dios nos ha dado. Señor, Dios del cielo y de la tierra, bendito es tu nombre, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que has hecho, Padre eterno. Señor, ante los hombres podemos ocultarnos, podemos mostrar, Señor, piedad, apariencia, pero, Señor, tú conoces nuestras vidas. Conoces, Señor, Dios mío, Dios eterno, lo más profundo de nuestro corazón. Conoces la profundidad de nuestra vida, que no podemos engañarte, no podemos ocultarte. Y a veces como niños malcriados, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Y decimos, no, Señor, no es así. Y contradecimos lo que tú estás hablando en nuestra vida. Contradecimos lo que tú nos estás mostrando con sencillez, Señor. A veces somos contrarios a ti, Espíritu Santo divino. Nos hacemos arrogantes, soberbios, altivos al decir, no está esto en mí.